El siguiente problema corresponde al concepto de densidad, peso específico y gravedad específica. Y dice de esta forma. El tanque de combustible de un automóvil tiene una capacidad de 0.085 metros cúbicos. Si se llena de gasolina de gravedad específica de 0.68, ¿cuál sería el peso de esta? Entonces, para resolver el problema, reagrupemos los datos. Datos. Veamos cuáles son los datos. Primero, tenemos la capacidad, ¿no es cierto?, del tanque. Como está en unidad cúbica, se debe entender que corresponde al volumen. Entonces tenemos un volumen de 0.085 metros cúbicos. También tenemos lo que es la gravedad específica, que es de 0.68. Es un 0. Y nos están preguntando por el peso, que es W, porque así se escribe peso en inglés. La mayoría de los textos, como son de origen norteamericano, vienen con esa simbología para el peso. Bueno, para llegar a lo más importante del problema, que es la incógnita, debemos copiar una de estas ecuaciones o más de una de las ecuaciones que tenga la simbología de peso, es decir, el W. Y si visualizamos, esa tiene W y es la única, por tanto, la copiamos. Marcamos de color rojo la incógnita del problema, ya que es sumamente importante, ¿no es cierto?, identificarla. Bueno, ahora la tenemos identificada y nos damos cuenta que es distinta al resto. Tenemos el volumen. Bingo. Excelente. Ese número es conocido. Pero el peso específico es desconocido. Entonces lo subrayamos en rojo. Eso quiere decir que eso no se conoce. Eso es la incógnita y lo único que se conoce es eso. Por lo tanto, cuando sucede eso, tenemos que investigar otra ecuación, ¿no es cierto?, que permita calcular esta variable que es desconocida, ¿cierto? Si revisamos los datos, solamente se puede ocupar ese dato en esta ecuación. Este no se ocupa. Entonces tenemos que ir a investigar otra ecuación que relacione eso y ese que no estamos ocupando. La primera, ni luce, no tiene ninguna de las dos simbologías. La segunda tiene la primera simbología, bueno, obviamente la tiene porque es la misma de acá, ¿no? Esta, sí, tiene las dos, esa y esa. Esa, que es la gravedad específica, y esa, que técnicamente es de acá, y hablan otra parecida, dice del agua. Ah, pero sabemos que el peso específico del agua es un valor siempre conocido, ¿ya? Entonces esta va a quedar de perilla acá. Y la colocaremos como una segunda ecuación. Pero antes de ello, debemos anotar el peso específico del agua, ¿no es cierto?, que es 9.810 newton metro cúbico. Y anotamos la siguiente ecuación. Peso específico del líquido en cuestión, que es gasolina, creo, ¿no es cierto?, y el peso específico del agua. Bueno, ¿qué es lo que no se conoce? Lo que no se conoce acá es solamente ese peso específico. Conocemos del agua y conocemos el SG, que es 0.68. ¿Ya? Como para esta ecuación es incógnita,
el peso específico del agua que está dividiendo pasará al otro lado multiplicando. Entonces, ¿qué nos queda? Que nos queda que la gravedad específica multiplicada por el peso específico del agua va a ser nuestro peso específico que andamos buscando, que es el peso específico del combustible. Al valorizar, es decir, al cambiar letras por número, es decir, esa letra corresponde a ese número, se reemplaza donde está esa letra. Y el peso específico del agua sería este, ¿no es cierto? Por un tema de espacio no coloqué la unidad de medida, pero se sabe que esto no tiene unidad de medida y lo único que tiene unidad de medida es esto de acá. Y su unidad de medida es la unidad de medida del peso específico. Por lo tanto, acá vamos a anotar el peso específico, en este caso, del combustible. ¿Ya? Por el número de veces de gasolina. Ya, entonces al multiplicar esto en calculadora, obtenemos el siguiente número. 6.670.8 newton sobre metro cúbico. Y lo encerramos de esa forma, ya que casi es nuestro resultado final, pero no es el final porque no se está preguntando eso. Se está preguntando el peso. Pero ahora tenemos el peso específico, que es ese. Por lo tanto, ahora sí que podemos resolver nuestra ecuación. ¿Ya? Borremos todo lo demás. Ahora borramos el subrayado en rojo, porque ya no es una incógnita, no es un valor desconocido, ahora es conocido. Y tiene un valor de 6.670.8 newton sobre metro cúbico. Ese es su valor. ¿Ya? El volumen también siempre ha sido conocido. Entonces, ahora el volumen que está dividiendo pasará multiplicando. ¿Ya? Y de esa forma podemos calcular el peso. Entonces, el peso específico es de 6.670.8 newton metro cúbico. Por el volumen, que son 0.085 metro cúbico. Y eso nos da nuestro peso del combustible. Ahora, al multiplicar el 6.670.8 por 0.085 nos va a dar nuestro resultado. Entonces, ahora sí que sí, el peso lo encerramos todo en completo porque eso es lo que realmente se pedía en el problema, el peso. ¿Ya? Peso específico fue un valor calculado para poder llegar a nuestro valor definitivo. Ya, muchas gracias por su atención.